Me llamó la atención, ahora entrando ya al mensaje, me llamó la atención un artículo periodístico publicado recientemente, titulado así: ¿Eres ateo? Conoce tus 10 mandamientos. Ese era el título del artículo. El artículo cuenta de la realización de un concurso denominado así: los 10 no mandamientos, en contraposición a lo que se conoce como los 10 mandamientos que están en la Biblia. El concurso recibió más de 2.800 participaciones de gente de 18 países distintos. Los organizadores fueron 2 estadounidenses, autores de un libro titulado Corazón ateo, mente humanista. Y el concurso finalizó con el dictamen de un jurado de 13 miembros que seleccionó, dentro de las casi 3.000 propuestas que recibieron, los 10 que les parecieron a su criterio los más formales y serios. Y llamaron al resultado de ese concurso los 10 no mandamientos, como decíamos recién, para contraponerlo claramente a los 10 mandamientos. El periodista que escribe el artículo dice que, aunque carecen de fe en lo divino, los 10 no mandamientos ateos muestran una sólida fe en la humanidad. Tengo aquí los mandamientos ganadores, pero bueno, no viene mucho al caso leerlos, vamos a pasarlo por alto porque para ganar tiempo. Simplemente, si lo buscan por internet, lo van a encontrar. Algunos de los postulados de estos 10 no mandamientos, o de los 10 mandamientos ateos, algunos son claramente objetables desde el punto de vista cristiano. Algunos otros expresan intenciones que son moralmente correctas y positivas. Y otros son tan generales, expresan ideas tan generalistas que terminan por no decir nada, ¿no? Dice, por ejemplo, haz que el mundo sea un lugar mejor que como lo encontraste. Bueno, es tan general eso que termina sin decir nada. Hay otros que dicen, no hay una sola forma correcta de vivir. Bueno, así podríamos seguir, pero la idea no es que los analicemos los no mandamientos, porque en realidad muchos no nos van a decir más que la expresión de lo que la gente atea tiene de su concepción de la vida, ¿no? Uno de los responsables del concurso, uno de los autores de ese libro Corazón ateo, mente humanista, dijo que los humanos están programados para sentir compasión, y el método científico y la sabiduría de las masas o de las tribus que se reúnen en internet todos los días eliminarán las malas ideas. Este es un proceso abierto y con suerte progresivo. Bueno, hasta aquí lo que cuenta el artículo, que no es mucho más largo que eso, simplemente es para saber que hicieron esto, que existe y que hubo mucha gente que participó de ello, ¿no? Ahora bien, haciendo el punto y aparte en lo que es el comentario de este concurso y de este artículo y de este libro de los 10 no mandamientos, o los 10 mandamientos ateos. Es indudable que las mujeres y los hombres, todos, tenemos impreso en nuestro ser algunas cualidades morales y sentimentales que tienden hacia el bien, porque si no el mundo sería un caos muchísimo mayor de lo que es en realidad. Pero esa tendencia está en contraposición con otra que tiende hacia el mal, el orgullo, el egoísmo, etc. Y la verdad que en esa pelea, en última instancia, termina venciendo la tendencia que nos empuja a decidir hacia el mal. A las pruebas me remito, ¿no? Es un problema de naturaleza. El apóstol Pablo, por ejemplo, allí en Romanos capítulo 7, da una explicación de esto. Miren, búsquenlo, Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjense el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es un problema de naturaleza. Nosotros, todos los seres humanos, por naturaleza, nuestra tendencia es hacia el pecado. Y a la larga prevalece la naturaleza. Lo que está en lo profundo de nuestro ser, por más que intentemos cambiarlo. Todo punto de vista estrictamente humanista, recuerdo el título del libro al que hacía referencia, Corazón ateo, mente humanista, aun cuando esté concebido con la mejor de las intenciones, aun cuando tenga la mejor de las intenciones, padece de un fatal error de origen, que a la corta o a la larga, antes o después, condena cualquier proyecto de este tipo al fracaso. ¿Cuál es ese error de origen? Que niega o ignora que el humano es un ser espiritual, además de ser un ser físico, emocional e intelectual. Es un ser espiritual. Y que el pecado provoca una separación de Dios, lo que en términos bíblicos es descrito como muerte espiritual. ¿No? Cualquier persona muerta espiritualmente puede tener la mejor de las intenciones, pero al final esas buenas intenciones terminan en frustración o diluyéndose, ya sea por cuestiones propias o por cuestiones de terceros. Porque a veces uno mismo se termina diluyendo en sus buenos propósitos y buenas intenciones y termina abandonándolos, o a veces mete mucho empuje, pero los que están alrededor, cerca o más lejos, terminan haciendo que el proyecto se diluya o fracase. Por eso se destacan por ahí alguna personalidad que tiene muy buenas intenciones y pone mucho empeño, entonces lo destacan, tal persona, fíjense, como es, etcétera, etcétera. Pero en realidad, a la larga, aun cuando perdure todo el tiempo de vida de esa persona, se fue esa persona y en la mayoría de los casos desaparecen sus buenas intenciones. Este enfoque, aunque quizás uno lo hablara y pudiera considerarse pesimista de la realidad humana y de nuestra sociedad, es más bien realista. Dije hace un rato, a las pruebas me remito. Miles de años de historia de la humanidad. Es un enfoque realista. Y es realista y verdadero porque está en la palabra de Dios, que es así. Lo leímos hace un ratito, no nos detuvimos a hacer un análisis demasiado profundo allí de Romanos capítulo 7. Simplemente la idea era ver cómo el apóstol Pablo, analizando su propia vida, él, que era el apóstol Pablo, que nos queda para los demás, él decía: yo quiero hacer el bien, pero en mí está el hacer el mal. Entonces, meditaba esto. El principal punto de partida para lograr una solución a algo, a lo que sea, es tener el diagnóstico correcto del problema en cuestión. En cualquier cosa. Un problema de enfermedad, un problema familiar, sentimental, laboral, lo que sea. En cualquier cuestión, el tema central es tener el diagnóstico correcto. Y la buena noticia dentro de esto, que yo decía puede llegar a sonar pesimista, es que Dios, por medio de su palabra, nos ofrece el diagnóstico justo y además nos da la solución correcta. No solo se queda en el diagnóstico, que es el diagnóstico justo y correcto, sino que además nos da la solución que podemos aplicar. Y rápidamente, Efesios capítulo 2. En algunos pocos versículos salteados que vamos a leer, el diagnóstico y la solución. Según el versículo 1 de Efesios capítulo 2, comienza dándonos el diagnóstico. El diagnóstico es que los seres humanos sin Cristo estamos muertos espiritualmente. ¿No? Esa es la raíz y el origen del problema. Dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Y comienza también en este mismo versículo a hablar de la solución, porque dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 10 dice que habiéndonos dado vida por medio de Cristo, nos hizo una nueva creación. Y dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, a aquellos que estando muertos espiritualmente, por medio de Cristo recibimos la vida que Dios nos da, somos hijos de Dios, miembros de su familia, y una nueva creación suya para hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora bien, eso no puede lograrlo ninguna persona por sí mismo, solamente viene de Dios. Y hablamos de un cambio de naturaleza, por eso Jesús habló de nacer de nuevo. Si ninguno que no naciere de nuevo podrá ver el reino de Dios, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 3. Hay que cambiar de naturaleza, hay que nacer de nuevo a la vida espiritual. Este cambio de naturaleza implica pasar del corazón ateo, mente humanista, al corazón convertido, mente espiritual. Son absolutamente contrapuestos ambos puntos de vista. Corazón ateo, mente humanista, corazón convertido, mente espiritual. Son dos naturalezas distintas. La raíz es totalmente opuesta. El primero es rebelde y se niega a todo lo relacionado con Dios, mientras que el segundo reconoce su estado y se entrega voluntaria y conscientemente a la dirección del Padre Celestial. Me pareció interesante que, sin detenernos demasiado en analizar cada uno, podamos hoy dar un vistazo a los 10 mandamientos de Dios. Hace mucho que no los lee. Hace mucho que no repasa los 10 mandamientos. Debo aclarar, antes de que lo busquen y antes de leerlo, que este decálogo no es un conjunto de normas extorsivas y represivas, como mucha gente piensa, sino que constituyen el parámetro que desde el inicio mismo de la existencia del pueblo de Dios, porque fue bien al inicio de la existencia del pueblo de Dios, el Señor dio para sus hijos. La aceptación y cumplimiento de esta forma de vida expresada en los 10 mandamientos supone el previo ingreso y pertenencia al pueblo de Dios. Por eso hablamos antes del diagnóstico y la solución. Pertenece al pueblo de Dios tanto para los israelitas del año 1400 a.C., cuando se estima que fueron dados los 10 mandamientos, como para nosotros hoy. Porque si alguien lee estos 10 mandamientos y dice, no, estas son normas, como yo decía, las palabras utilizadas recién, represivas, extorsivas, porque Dios esto, porque Dios lo otro. No. Esta visión de que es la forma en que Dios nos enseña que debemos vivir aquellos que somos sus hijos y pertenecemos a su pueblo, nos permitirá comprender al leerlos que tienen una raíz netamente espiritual. El cumplimiento de los 10 mandamientos tiene una raíz espiritual. Y su cumplimiento práctico ha de ser consecuencia natural del que ha nacido de nuevo, del que pertenece al pueblo de Dios y tiene al Espíritu Santo obrando en su vida. En el capítulo 7 de Romanos, algunos versículos que leímos antes y otros, Pablo discute justamente que no es por el cumplimiento de la ley que se agrada a Dios, sino que al tratar de cumplirla, es consecuencia de que tiene una relación de nueva vida con Dios. En el Antiguo Testamento, así en Éxodo capítulo 20, están los 10 mandamientos, pero en toda esa historia, vemos que Dios quiso establecer un pacto con el pueblo de Israel. Quería bendecir a este pueblo y glorificarse en ellos y por medio de ellos. Así como también hoy con nosotros. Quiere bendecirnos y glorificarse en y por nosotros. 2 meses después de que salieron de Egipto, el pueblo de Israel llegó
al lugar en el desierto donde está el monte Sinaí. Resumiendo, después si quieren, si no recuerdan bien la historia, léanlo, capítulo 17, 18, en el 19 arranca, de Éxodo, capítulo 19, resumiendo, estando allí, Dios les escribió en 2 tablas los 10 mandamientos y se la dio a Moisés, para que Moisés se la reprodujera. Los 10 mandamientos tratan de la relación entre Dios y el pueblo y acerca de las relaciones interpersonales, entre ellos mismos, entre los seres humanos. En ellos, Dios establece las bases para la adoración, para la conducta del individuo en todas las áreas de su vida y la justicia. Como dije antes, la historia de los acontecimientos de ese día en el monte Sinaí comienza en el capítulo 19, no lo vamos a leer, mientras que en los primeros 17 versículos del capítulo 20 se encuentran los 10 mandamientos y sí lo vamos a leer, sin hacer grandes comentarios, pero sí lo vamos a repasar y traer a nuestras mentes en este día. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. El primer mandamiento está en los versículos 2 y 3. Y dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. Dios se presenta como aquel que nos redimió de la esclavitud. A ellos era de la esclavitud de Egipto, a nosotros de la esclavitud del pecado, diríamos hoy en día. Dios nos sacó de la tierra de servidumbre, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el primer mandamiento es reconocer y amar a Dios con exclusividad y por sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos, con exclusividad. Dios es el único, con exclusividad y por sobre todas las cosas. Primer mandamiento, reconocer y amar a Dios con exclusividad y por sobre todas las cosas. El segundo mandamiento está en los versículos 4 al 6. ¿Alguno lo puede leer? No te darás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan los mandamientos. Bien, no hacer ídolos, ni siquiera para representar a Dios. No se hagan ídolos, no se hagan imágenes, ni siquiera para representar a Dios. Ese es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento está en el versículo 7. ¿Qué dice? Bien, son palabras fuertes, no estamos deteniéndonos a analizar cada una, pero dice, no tendrá por Dios, por inocente, al que tomare su nombre en vano. No utilizar ni pronunciar el nombre de Dios en vano. Es el tercero de los mandamientos. El cuarto está en los versículos 8 al 11. ¿Quién lo puede leer? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el cuarto mandamiento es santificar y guardar el día del Señor. Jesús habló también más adelante en los evangelios acerca de esto. Santificar es decir, dedicar a Dios el día del Señor. No solo como un descanso de nuestras actividades habituales, lo cual necesitamos también, sino dedicar ese día para estar en comunión con el Señor y con la Iglesia. El quinto mandamiento está en Éxodo 20:12, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bien, honra a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, como dice por ahí, el primer mandamiento con promesa, de todos los que hemos leído. Con promesa positiva, porque los otros tienen promesa negativa, ¿no? El versículo 13 contiene el sexto mandamiento.
No matarás, no matar, no cometer homicidio, respetar la vida del otro, no matarás. El séptimo mandamiento, versículo 14. Bien, son frases que no merecen demasiado comentario para saber de qué estamos hablando. No cometerás adulterio o actos impuros en general en las relaciones humanas. No cometerás adulterio. El octavo mandamiento, cortito también, versículo 15. No hurtarás, no robarás. Hoy el Código Penal hace diferencia entre hurtar y robar. Bueno, es lo mismo. El hurtar o robar a los ojos de Dios es exactamente lo mismo. No robar. En el versículo 16 está el noveno. Ahí está, no difamar, no decir cosas que no son, no mentir. Eso quiere decir, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último mandamiento está en el versículo 17. Bien, no codiciar los bienes ajenos. No codiciar los bienes ajenos. Así que repaso, los nombro de vuelta uno tras de otro para que los repasemos. Reconocer y amar a Dios con exclusividad y por sobre todas las cosas. Ese es el primero y el origen de todo lo otro. No hacer ídolos, ni siquiera para representar a Dios. No utilizar ni pronunciar el nombre de Dios en vano. Santificar y guardar el día del Señor. Honrar a padre y madre. No matar o cometer homicidios. No cometer adulterio o actos impuros en general. No robar, no decir falsos testimonios ni mentir y no codiciar los bienes ajenos. Si queremos hacer un cierre a esto, quizás podríamos irnos para repasar las palabras de Jesús allí en Mateo capítulo 22, versículo 34 o 35, vamos a omitir los detalles de las circunstancias. Jesús allí con los saduceos y los fariseos, como los saduceos ya se los sacó de encima, se vinieron los fariseos. Mateo 22, 35, y uno de los fariseos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento de amar al Señor está no aquí en Éxodo 20, sino está implícito en la frase de reconocer a Dios con exclusividad, de amarle por sobre todas las cosas, ¿no? Pero está también mencionado en Deuteronomio capítulo 6. En el Nuevo Testamento, Jesús, a esta pregunta que en realidad fue para generarle presuntamente inconveniente, bueno, le respondió con la sabiduría propia de quien es Jesús. Con esta respuesta sabia, el Señor simplifica la ley de Dios al enfocarse en lo que esencialmente motiva al ser humano a actuar, la condición de lo que está dentro. Lo que está dentro. Por eso decíamos, todo esto es una cuestión espiritual. O mente atea, o corazón ateo, mente humanista, o corazón convertido, mente espiritual. Los 10 mandamientos no son una cuestión humanista, es una cuestión espiritual. La persona que verdaderamente ama a Dios, leímos antes en Éxodo capítulo 20, versículo 6 que hablaba de esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Allí metido en el segundo mandamiento, dice Dios, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso está inserto en los 10 mandamientos. La persona que verdaderamente ama a Dios nunca podrá confesar a otros dioses, y me voy a la lista de Éxodo, nunca podrá confesar a otros dioses, ni adorar ídolos, ni tomar el nombre de Dios en vano, ni dejar de apartar tiempo durante la semana para adorarle y darle las gracias por su bondad y amor hacia nosotros.
Igualmente, la persona que ama a Dios y ama en consecuencia a su prójimo como a sí mismo, le mostrará a su prójimo respeto, honor y valor. Mientras que las personas que tienen su corazón lleno de pecado se sienten más cómodas rechazando a Dios completamente y no tienen la capacidad de respetar al prójimo hasta el punto de ponerlo por delante de sí mismo. Así que el amor es, de acuerdo a Jesús, lo que nos permite cumplir con los requisitos de Dios. Vivir en amor es vivir en rectitud y, como dice también por allí en el Nuevo Testamento, no hay condena contra el amor. Bueno, hermanos, me pareció interesante los 10 no mandamientos y los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos ateos, los 10 mandamientos del Señor. No son simplemente cuestiones prácticas, son cuestiones que se manifiestan en la práctica, pero que tienen su raíz, ¿no? De acuerdo a nuestra naturaleza vamos a cumplir, y vamos más que sentir el peso de tener que cumplir con los mandamientos del Señor, vamos a sentir la alegría y el gozo de poder actuar como el Señor quiere que lo hagamos. Así que el Señor nos bendiga, y viene de vez en cuando bien repasar estos 10 mandamientos que el Señor nos ha dado, como decía antes, ya 1400, hace 3400 años que el Señor los dio, y están allí, y teóricamente, decíamos hoy en la clase, estarán ahí metidos debajo de lo que es hoy la mezquita de Omar. No sabemos dónde está la tabla del pacto, el arca del pacto con las tablas de los mandamientos. No las primeras, ¿no? Porque se acuerdan que cuando bajó del cerro Moisés y estaban adorando al toro, Moisés agarró las tablas y rompió todo, dijo, Señor, destruir esto. Bueno, era una cosa de loco. El Señor tuvo que volver a escribir, son las segundas tablas, y bueno, no se saben ni dónde están, pero en algún lado están, ahí van a aparecer. Digo, porque estuvimos hoy, con la clase de estamos con el tema del Apocalipsis y todo eso, estuvimos viendo el tema ese. Bien, hermanos, nos despedimos, nos volvemos a encontrar a las 2:20, nos volvemos a encontrar esta noche a las 20 para compartir el culto al Señor, y bueno, oramos para pedir al Señor que nos bendiga y nos despida para llegar bien a nuestros hogares. Señor, te damos gracias por esta mañana compartida en tu casa, gracias, Señor, por cada momento que hemos pasado, y gracias, Señor, porque nos es de bendición y fortaleza para nosotros el poder encontrarnos, adorarte juntos, también estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo continúe obrando en nosotros, haciendo que produzca en nuestras vidas el resultado que esperas para cada uno de nosotros. Señor, nos vamos a retirar ahora, así que invocamos tu protección y tu cuidado para con nosotros, que podamos disfrutar de este día, Señor, y nuevamente en esta noche poder encontrarnos para juntos retributarte el culto del cual eres digno y que te mereces, Señor. También desde ya, como venimos comentando, ponemos en tus manos las actividades de los próximos días para que podamos, Señor, hacer todo lo necesario para que puedan estar todo bien organizado, preparado, y realmente tu nombre sea glorificado también en medio nuestro. En el nombre de Jesús.